Queridos hermanos, saludos. El tema de hoy es la ley y la gracia, parte 2. Según el apóstol Pablo, ¿qué efecto causa nuestra fe en Cristo con respecto a la ley de Dios? Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Ya hemos hecho el estudio bíblico y en los estudios anteriores hablamos acerca de la diferencia entre la ley moral, que es la ley regia, los 10 mandamientos, y las leyes ceremoniales. Ahora el apóstol está hablando aquí acerca de la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo identificamos? Porque el apóstol ahora está en el capítulo número 3, nos está hablando acerca de la injusticia humana y nos habla entonces en la manera como el ser humano puede someterse a Cristo Jesús, y ejerciendo la fe en Cristo Jesús puede ahora el cristiano, el creyente, de un ser humano con debilidades, puede aceptar a Jesucristo, aceptar el plan de Jesucristo que nos conduce a una experiencia personal con Cristo Jesús, y en consecuencia comenzamos a vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Y el apóstol lo dice de la siguiente manera: luego por la fe invalidamos la ley. Nótese que es entonces acerca de la ley de Dios, ya que el mismo apóstol Pablo nos dice en las cartas a las iglesias que la ley ceremonial ya había cumplido su función. Entonces ahora el apóstol dice: ¿y cómo hacemos entonces con nuestra conducta, con nuestro carácter? ¿Cómo hacemos los que ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo, perdonados en la sangre de Cristo? ¿Viviremos entonces ahora conforme a los rudimentos de este mundo? Y dice: de ninguna manera. Luego entonces, porque tenemos fe en Cristo, ¿vamos a invalidar la ley de Jesucristo? La respuesta es no. Dice: en ninguna manera, sino que al contrario confirmamos la fe. Es decir, que la fe nos motiva a aceptar a Cristo Jesús y a vivir de acuerdo a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Si guardamos la ley, entonces, ¿la estamos guardando porque por medio de la ley nos salvamos? O sea, porque hay muchas personas que pueden guardar la ley pero no aceptan a Cristo Jesús. Muchas personas pueden ser vegetarianas, hacer ejercicio, no consumir drogas, no consumir alcohol, llevar una vida de ejercicios mentales, ser buenos ciudadanos, pero no aceptan a Cristo como su Salvador personal. La pregunta es entonces, si guardamos la ley, ¿la estamos guardando porque nos vamos a salvar por el mero hecho de guardar la ley? Yo le doy gracias a Dios que la Biblia nunca nos enseña eso, en ningún libro de la Biblia. El apóstol Pablo mucho menos. En el versículo número 20 de Romanos capítulo 3, el apóstol nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque las obras de la ley son el resultado de haber ejercido una fe en Cristo y de haber aceptado la gracia de Cristo y la salvación en Cristo Jesús. En pocas palabras, una vez que yo acepto a Cristo, ahora los resultados de mi vida caminando al lado de Jesús se van a evidenciar en una vida llena de obras que glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no es que el ser humano se justifica por obedecer la ley de Dios. Es lo contrario. Por aceptar a Cristo Jesús, ahora el poder de Cristo Jesús obrando en nosotros nos coloca en armonía con la ley de los 10 mandamientos. Totalmente diferente. Por eso que el apóstol está correctamente hablando lo que es, porque el mismo que nos ha llamado tiene la capacidad y el poder para sostenernos a vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus principios. En pocas palabras, Jesús nos ha llamado y Jesús nos va a capacitar para vivir en armonía con respecto a lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y ahora el apóstol dice: no podemos ser justificados por las obras de la ley. Ningún ser humano, porque por medio de la ley nosotros lo que hacemos es conocer el pecado, lo que dice el apóstol Pablo. O sea, por medio de la ley de Dios nosotros nos damos cuenta lo dañino que es el pecado, lo mortífero que es el pecado, lo abominable que es el pecado ante la vista de Dios. Pero nosotros guardamos y obedecemos la ley por la obra del poder de Jesús que vive en mí. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Entonces muchas personas, ¿verdad?, confunden y piensan que tenemos que salvarnos por guardar la ley de Dios. Y el otro extremo es pensar que entonces ahora, como somos cristianos y hemos aceptado hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces no existe ninguna ley que nos gobierna, porque de todos modos nosotros amamos a Dios y hacemos todas las cosas buenas de Dios. Pero el apóstol está diciendo: gracias a la ley de los 10 mandamientos nosotros podemos conocer
el pecado. O sea, sabemos ahora lo que me causa daño. Y por la fe en Cristo Jesús, ahora yo vivo de acuerdo a esos mandamientos para precisamente evitar hacerme el daño, alejarme de Dios, porque el pecado ofende y entristece a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con respecto a los mandamientos para nuestra vida? Bueno, el apóstol en el verso número 20 nos está diciendo que el propósito de la ley de Dios es dos cosas. Número uno, que los hombres vean que nuestras obras dan evidencia de que hemos encontrado un Dios que transforma, un Dios que es poderoso, un Dios que es personal, que vive en mí, que viene pronto a este mundo por segunda vez, que vino a este mundo, murió por mí, resucitó, que cumplió toda la profecía, todo lo que estaba escrito acerca de él, que nos ha dejado el Espíritu Santo, que vendrá por segunda vez y que todo lo verá, y que todo lo que está sucediendo en este mundo es el cumplimiento de la profecía, y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, y vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ese es el primer propósito de la ley del Señor, es decir, levantar a Jesucristo y decirle a este mundo que aunque yo, verdad, estaba borracho, que yo era mujeriego, que yo era un paria de la sociedad, o que yo hacía daño, o lo que sea en mi vida pasada, lo que haya sido en mi vida pasada, ya yo soy una nueva criatura, porque encontré a Jesucristo. Jesucristo me perdonó, ahora ya yo no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo soy una nueva criatura, y ahora los seres humanos pueden glorificar a Dios por las buenas obras, que solamente son el resultado de una fe viva en Cristo Jesús, y vuestro Padre que está en los cielos será glorificado, porque las personas verán que el poder de Dios obra en nosotros, obra en nuestra vida. Ahora ya no vivimos nosotros, ahora nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, y Dios comienza a bendecirnos, y tu testimonio es la mayor predicación para que los miembros de tu familia conozcan a Dios. Y en la segunda razón, entonces, ¿para qué sirve la ley? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 3, verso número 20, es que por medio de la ley nosotros podemos conocer el pecado. Si no existiera una ley, pues nadie puede pecar. Pero como hay un código de ética, debemos estar pendientes para no infringir esa ley. Porque cada vez que infringimos la ley tenemos resultados. Así como hay resultados de obedecer la ley para beneficio de nosotros, también hay resultados cuando desobedecemos la ley de Dios. Sin embargo, hay un Dios de amor, un Dios que nos perdona, un Dios que nos transforma, un Dios que conoce nuestro corazón y sabe nuestras necesidades y cómo nosotros estamos respondiendo a esa gracia y a esa ley de los mandamientos del Señor. Entonces, si la ley de Dios nos enseña el pecado y glorifica a nuestro Padre que está en los cielos con nuestras buenas obras, entonces, ¿cómo es que podemos ahora lavarnos o ser perdonados si como seres humanos, aunque querramos, verdad, de una u otra manera, podemos infringir la ley? Entonces, ¿dónde está la solución? Si la ley no me puede salvar, si la ley no me perdona, si la ley solamente me muestra el mal, pero no me puede liberar del pecado, o sea, me muestra el mal, me muestra las consecuencias del mal. La ley de Dios me condena, porque cada vez que tú infringes la ley, pues tienes que pagarla, tienes que pagar con los resultados. Infringiste la ley, pues hay que pagarla. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos salir solventes cuando obramos de acuerdo contrario a estos mandamientos que muestran el carácter de Dios? ¿Dónde está la solución? O sea, ¿dónde está el punto de equilibrio aquí? Gracias a Dios, primera de Juan capítulo 1, el discípulo amado, en el capítulo 1, versículo número 7, nos dice que gracias a la sangre preciosa de Jesús, a esa gracia que está viva y que vive en nosotros, entonces la ley de Dios surge o sirve como un tutor que nos muestra el pecado, pero que nos puede decir dónde está aquel que quita el pecado del mundo y que puede transformar esa maldición en una bendición, que nos puede perdonar y hacer nuevas personas, nuevas criaturas, y sigue empoderándonos para que nosotros podamos vivir bajo esa ley de Dios, bajo esa ley de amor, como producto del resultado de que hemos encontrado un Salvador personal. Y ahora, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, por gracia somos salvos, y todas las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos porque no hay nada bueno en nosotros, más el poder de Dios que obra en mí. Ahora, fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo número 7, dice así: pero si andamos en la luz, y recuérdate que la luz es Cristo,
Y también la luz es la palabra de Cristo. Se compara a Salmo 119, 105, lámparas a mis pies. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que cuando el apóstol está diciendo, si andamos en la luz, el apóstol está diciendo, andamos en la palabra de Jesús y andamos en Cristo Jesús. Si andamos en Cristo Jesús y si andamos su palabra, si andamos en la luz, como Él está en la luz, como Jesús vivió en la luz, como Jesús es el verbo de vida, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí tenemos el equilibrio. Somos salvos por la gracia y seremos juzgados por nuestras obras. ¿Qué hacer entonces para que nuestras obras puedan vivir en armonía con la voluntad de Dios? Ir a los pies de Jesús. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y entonces comprender que la ley de Dios es santa, es justa, es buena y es perfecta porque me ayuda a mí a recordar que hay un Cristo vivo, que ahora estoy sometido a la gracia de Cristo, que mis deseos carnales los tengo sujetos por el poder de Cristo Jesús, que ya aunque yo vivo en este mundo, no vivo bajo los deseos de este mundo y me acerco a Jesucristo, que es mi abogado, mi mediador entre el cielo y la tierra. Si tenemos entonces esta actitud, como dice el apóstol, y andamos en Cristo y en su palabra, y vamos para que la sangre de Cristo nos limpie y nos perdone diariamente, cada día en nuestra vida, entonces podemos glorificar a Dios. Que nuestras obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y podamos decir, Dios ha dado, bendito sea el nombre de Dios, como dijo el patriarca Job. Dios dio o Dios quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.